nombre es Genesis Valentín y con mis compañeros Gina Martínez y Carlos Lázaro vamos a estar hablando sobre los aspectos fisiológicos de la audición para la clase de Psicología 3001 de la profesora Mary Moreno. Durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre los conceptos de audición y el sonido, lo que es la fisiología del sistema auditivo, y tenemos dos temas especiales que son la prevención de la pérdida de audición y lo que son los exámenes de audición. Escuchar es algo muy natural que hacemos a diario y no nos damos cuenta de cómo lo hacemos. El oído nos proporciona constantemente informaciones vitales que nos permiten comunicarnos y sentir. Para empezar a entender lo que es el proceso de audición, pues tenemos que comprender un poquito más lo que es el concepto de la audición. Pues la audición son estímulos sonoros o ondas que viajan a través del aire y que son captadas y transformadas en un estímulo eléctrico por el oído. Y van desde el oído hasta el área cerebral correspondiente donde la persona toma conciencia de ellas y los interpreta. Para que la audición se pueda desarrollar se necesitan que ocurran dos fenómenos muy importantes, que es la parte, o dos aspectos muy importantes, que son la parte fisiológica, que es por donde el mensaje sonoro pasa y estimula el órgano de Corti que envía esta información hacia los centros y la corteza cerebral. Y está la parte psicocortical, que es la que permite entonces el conjunto de sonidos y lo analiza, y los interpreta y los archiva. Pues un poquito sobre el sonido. El sonido se define como una vibración que se propaga a través de un medio, tomando la forma de una onda acústica. Esto puede ser a través de aire o a través de agua, comúnmente, pero realmente puede ser cualquier líquido o gas. El oído humano puede escuchar esta frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz. El oído como tal es un órgano encargado de la audición y el equilibrio. Este se encarga de detectar, transmitir y transformar sonido a impulsos eléctricos llamados los potenciales de acción. Por lo tanto, las ondas de sonido atraviesan el oído hasta finalizar con los nervios auditivos y convertirse en un mensaje que viaja por las neuronas. El oído se compone de tres partes: el oído externo, el medio y el interno. El sonido viaja desde el oído externo pasando por el medio hasta llegar al interno. El oído externo se compone de tres partes principales: el pabellón, el canal auditivo y el tímpano. El pabellón auditivo es la parte exterior y visible del oído. Está hecha de piel y cartílago y esta es responsable de facilitar y dirigir el movimiento de la onda sonora hacia el oído. El conducto auditivo externo, por otro lado, amplifica el sonido que entra y protege al tímpano. Además, consiste de glándulas ceruminosas que producen el cerumen que nosotros conocemos, que protege al oído de bacterias y objetos invasivos. El tímpano es la parte más interna del oído externo y esta es una membrana que vibra al ser impactado con las ondas de sonido. El oído medio consiste de una cadena de tres huesos pequeños por donde pasan las vibraciones del oído. El martillo, el yunque, el estribo, en inglés se llaman el incus, malleus y stapes. Y entonces la ventana oval es una membrana que amplifica las ondas sonoras y que conecta eventualmente con el oído interno. Y en la parte inferior de la foto vemos un tubo que se llama la trompa de Eustaquio, y este tubo conecta con la garganta. Lo que hace es ecualizar la presión del aire en el tímpano y es el que destapa los oídos cuando nosotros tragamos o cuando abrimos la boca. Finalmente, el oído interno se compone principalmente de una cóclea, que es esa estructura que vemos que es en forma de concha, y esta consiste de una membrana basilar llena de un fluido llamado perilinfa que ayuda a transmitir la onda hacia unas fibras pilosas. Las fibras pilosas conectan eventualmente con nervios auditivos y esta transición de estructura convierte la onda en potenciales de acción. Los nervios, que consisten de un conjunto de muchas neuronas, entonces transmiten ese impulso eléctrico hacia la corteza auditiva del cerebro.
Por otro lado, el oído interno también compone el sistema vestibular. Este sistema es responsable del balance, del equilibrio, la orientación y la postura de la cabeza y el cuerpo. El funcionamiento de este sistema ocurre a través de los canales semicirculares que vemos que detectan movimiento. Al igual que la cóclea, estos también tienen un fluido adentro llamado endolinfa que transmiten el mensaje del movimiento de nosotros a través de las fibras pilosas. Pues en resumen, nosotros tenemos tres partes mayores en lo que es el oído. La primera es el oído exterior, donde se coge el sonido de afuera y se canaliza hacia lo que es el tímpano. El tímpano luego entonces vibra lo que son los huesos del oído medio, y esos huesos transmiten y amplifican esas vibraciones hacia lo que es la cóclea. La cóclea es un saco lleno de fluido donde tiene muchos pelitos que responden hacia ciertas frecuencias específicas, dependiente de su región. Así que una vez se estimula lo que es la cóclea, el fluido de la cóclea vibra y transmite esas ondas de sonido hacia lo que son los pelitos, y dependiendo en cuáles de esos se estimulan, estos sueltan unas señales químicas. Una vez se sobrepasa lo que es el potencial de acción, las neuronas luego transmiten esas señales mediante una señal eléctrica a lo que es el cerebro, específicamente el área de Broca. Como uno de los temas especiales que tenemos es la pérdida de la audición. El ser humano a diario es expuesto a grandes cantidades de ruido. El ruido excesivo puede provocar condiciones como la tinnitus. La tinnitus es un pitido o vibración o un zumbido en los oídos causado por el exceso de ruido. ¿Cómo entonces prevenir la pérdida de audición o estas condiciones? Pues debemos moderar el volumen de la televisión y evitar ser expuestos a más de 85 decibeles cada día. ¿Y qué son los decibeles? Pues los decibeles es la unidad en la que se mide el sonido. Mientras mayor sea el número, pues significa que más fuerte es el sonido de ruido. Debemos también de utilizar protección auditiva en ambientes excesivamente ruidosos. Cuando escuchamos música no debemos exceder del 60% del volumen máximo, y debemos, si somos expuestos a altas cantidades de ruido, debemos tomarnos tiempo para un descanso, para poder descansar nuestro oído. Una vez ya se reconoce que hay una pérdida de audición, una vez se sospecha que hay una pérdida de audición, esta se puede detectar por dos distintos exámenes. El primero es el examen puro, donde mide el rango de volúmenes y frecuencia. Este consiste en que se escoge un tono y se toca a distintos volúmenes incrementalmente bajos, para verificar si la persona puede escucharlo. A base de eso se crea lo que se conoce como un audiograma, donde se pone la cantidad de pérdida de audición contra cada uno de los tonos, para verificar si hay algunos tonos que están sufriendo más que otros, o si simplemente es todo. Entonces, a base de esos resultados es que se modifica el tratamiento. Ahora, la pérdida que se detecta a través de este examen se puede clasificar en varios niveles. Primero está lo normal, que es una pérdida menor o igual a 25 decibeles. Mientras que la leve, entonces, es el rango de 25 a 40 decibeles, moderado de 41 a 65 decibeles, severo de 66 a 90 decibeles, y profundo, donde una pérdida donde no se puede escuchar sonidos menores de 90 decibeles. La segunda prueba de audición es la prueba de entendimiento de discurso. Esto compone de escuchar unas palabras o frases y repetirlas hacia la persona que te está haciendo la prueba. Esto se puede hacer base a algunos sonidos esto se puede hacer
con algunos filtros de sonido para verificar el procesamiento de lo que es el sonido y mide la comprensión del lenguaje. A base de esto, entonces se puede verificar lo que es la comprensión del lenguaje, al igual que el impacto que éste puede tener en la vida de la persona. Entre estos dos, también se puede verificar que si una persona tiene perfecto en el examen puro, pero entonces no tiene un buen entendimiento de discurso, se puede determinar que es un problema neurológico o en la transmisión de esas señales. Y entonces se modifica lo que es el tratamiento. O en la transmisión de esas señales. Y entonces se modifica lo que es el tratamiento. El sonido es parte importante de nuestro diario vivir. Sin él, pues no nos podríamos comunicar ni expresar nuestros sentimientos. Hoy aprendimos que el sonido se transforma de ondas sonoras a mensajes eléctricos y estos son procesados por el oído, el cual se compone de tres partes principales, que es el oído externo, interno y el medio. También comprendimos qué podemos hacer para evitar tener lesiones en nuestros oídos y qué métodos de detección podemos utilizar para identificar si tenemos alguna pérdida de audición.